con el nervio dorsal de la escápula. Este va a inervar al músculo romboides mayor y menor, que sabemos que nos ayuda principalmente a la aducción de la escápula, aunque también tiene otras funciones como mantener el brazo rígido y la escápula, digamos, en su lugar. Y bueno, también tendríamos otro músculo que está en la región superior a este, que sería el elevador de la escápula, y tal como su nombre lo dice, su acción principal va a ser elevar la escápula. Digamos que se va a originar desde el ángulo superior interno de la escápula hacia las vértebras cervicales, y lo que esto va a ocasionar es que se pueda elevar pues la escápula tal y como su nombre lo dice. Tendremos algunas imágenes de los músculos y más o menos de su ubicación en el cuerpo humano. Después tendríamos el nervio frénico. Este va a inervar al músculo diafragma, un músculo súper importante, digamos, yo creo que uno de los más importantes del cuerpo, básicamente porque tiene una acción en la respiración. Este músculo lo que nos va a ayudar es a respirar. Sin este músculo, si el diafragma sufriera alguna alteración, nos provocaría hasta cierto punto, digamos, la muerte, pues es esencial en el proceso de respiración, tanto en la inspiración como en la expiración. Entonces es algo muy importante de lo que inervaría el nervio frénico. Ahora, hablando de otro, tendremos el nervio torácico largo, que va a inervar al serrato anterior, que igual tiene una función principalmente en la expiración y en la inspiración, o sea en la respiración, aunque también tiene unas funciones de movimiento escapular, principalmente llevarla hacia la parte medial del cuerpo, así como elevarla o descenderla, pero principalmente ayuda a las costillas durante su elevación y descenso cuando se realizan los procesos de respiración. Hablando de las ramas colaterales, pero ahora de los troncos, que ya es una estructura que ya explicamos, hablaremos del nervio supraescapular, que igual ya lo habíamos mencionado, pero ¿qué inerva? ¿Qué músculos va a inervar? Principalmente el supraespinoso y al infraespinoso. ¿Por qué los menciono juntos? Pues porque sus acciones se ayudan entre sí. Uno está básicamente encima del otro, por eso es infraespinoso y supraespinoso, pues básicamente está uno encima del otro, y van a tener acciones como la abducción, que es básicamente la separación del miembro superior del eje medio del cuerpo, ¿no? Además de rotación en este caso de lo que es el brazo, que es distinto a lo que sería el antebrazo. También otro nervio muy importante sería para el músculo subclavio, y como lo dice pues va a inervar al músculo subclavio. Y este músculo, ¿qué acción tiene? Pues principalmente el descenso de la escápula, porque bueno, como hemos visto, como ya sabemos, cuando realizamos movimientos principalmente de lo que es el conjunto de articulaciones que llamamos hombro, que sabemos son 5, la clavícula va a tener una acción bastante importante, pues tiene un movimiento, en este movimiento o en los movimientos para el hombro, tanto en abducción como en aducción, rotación, etc. La clavícula es bastante móvil en cada movimiento, y el músculo subclavio va a ayudar principalmente a descender la escápula. ¿Cuándo se desciende la escápula? Cuando realizamos un movimiento de aducción partiendo desde una abducción, principalmente mayor a 90 grados, pero pues igual tiene un grado de movimiento incluso cuando la abducción es menor a los 90 grados. Ahora las ramas colaterales, pero de los fascículos, que igual ya es una estructura del plexo que ya habló. Sería el nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial. El pectoral lateral va a inervar a lo que es el pectoral mayor. El pectoral mayor es uno de los músculos más fáciles de identificar e incluso de palpar, pues se encuentra, digamos, a la vista, es la parte de lo que es la parte anterior de lo que es la caja torácica, y tiene acciones bastante importantes como rotación del hombro, flexión y extensión del hombro, que es un movimiento fisiológico increíblemente importante en todas nuestras actividades diarias, así como la aducción de hombro, que desde una posición anatómica tal vez no tiene una gran importancia fisiológica, pero que igual tiene su importancia en distintas actividades diarias. Ahora, para el nervio pectoral medial va a inervar a los dos, o también va a tener una acción en ambos músculos, ya que como vimos el anterior sobre él solo era al pectoral mayor, sin en cambio este es para ambos, el pectoral mayor y menor. En este caso ya también tendríamos otras acciones, como sería el descender al muñón del hombro. ¿Qué es el muñón del hombro? Pues
es como hablar de el puro hombro, no hablando del conjunto brazo-hombro, hablando simplemente de hombro, lo que sería deltoides. El muñón de hombro es si una persona perdiera básicamente todo el brazo, mano, antebrazo y casi todo el brazo hasta la parte superior. Entonces esta parte es como si no tuviéramos el brazo, eso sería el muñón del hombro. Y también va a tener una función de la elevación de las costillas que incluso podríamos decir tiene una repercusión en lo que es la respiración. A la siguiente diapositiva hablamos de lo que son las ramas colaterales igual de los fascículos y tendremos más músculos, en este caso el subescapular superior que, bueno, como su nombre lo dice, va a inervar al músculo subescapular. Este va a producir principalmente una rotación de hombro hacia la parte medial. Tendríamos el nervio toracodorsal, el nervio subescapular inferior también, y bueno, tendremos que estos van a inervar al dorsal ancho, que sería un extensor y rotador más que nada de hombro, así como el redondo mayor, que produce rotación, extensión. Tiene una función bastante importante en lo que se llama el manguito rotador, una estructura anatómica muy importante y bastante relevante para la fisioterapia y más que nada para las actividades diarias. Eso relacionándose obviamente ya con movimientos, con patologías incluso de gran trascendencia y sobre todo en nuestra sociedad mexicana. Tendríamos la última parte de la estructura del plexo braquial, que serían los ramos terminales o nervios periféricos. Ahora, bueno, vamos a estar hablando de estas ramas terminales. Son 6, pero bueno, vamos a hablar de estas. Tendríamos tanto de los 3 fascículos, tanto lateral, medial y posterior, y sus respectivos nervios de cada uno. Vamos a hablar rápidamente de cada uno, empezando por el músculo cutáneo. Este pues va a tener su origen en el fascículo lateral. Su distribución podríamos hablar que tendría acción con 3 músculos principales, que sería el coracobraquial, el braquial y el bíceps braquial, y va a ayudar a sus distintos movimientos de cada uno. Y hablando del nervio mediano, bueno, su origen va a estar en la porción axilar. En este caso del plexo braquial vamos de una parte más medial. Va a estar originado a 2 fascículos, como lo podemos ver en la diapositiva 29 con el punto rojo, como está formado por una convergencia de dos raíces, ¿no? De la raíz medial y lateral. Y bueno, vamos a tener también su distribución en esta tabla. Vamos a tener los músculos que están relacionados con este nervio, que vemos que son más de 7, y pues también tendríamos bien qué acciones va a poder realizar estos músculos. El siguiente nervio, que sería el nervio cubital, que este va a estar de C8 a T1, o eso digamos va a ser su origen principal, ¿no? Se origina desde el fascículo medial. Sus ramos colaterales van a ser articulares, va a tener un ramo dorsal que se va a dividir a su vez en 3 ramos. Nervio digital dorsal medial del meñique. En su ramo medio sería el digital dorsal lateral del meñique, que inerva la piel de la cara dorsal, y tendríamos su ramo también lateral. Sus ramos terminales tendríamos su distribución de forma superficial, su ramo lateral también, y el profundo, que inerva los músculos interiosos, palmares y dorsales. Esto es muy importante, pues son los músculos de la mano. Y hablando de mano, hablando de complejidad anatómica, en la mano tendríamos un tema bastante largo. Básicamente creo que es la parte del cuerpo que más ocupamos con precisión. Los movimientos precisos los realizamos con la mano y es, digamos, la parte o la estructura anatómica más precisa que tenemos para realizar acciones. Y bueno, tendríamos su inervación general por ramos colaterales y laterales. Vamos ahora hablando del nervio cutáneo antebraquial medial. Va a tener fibras de C8 a T1. Sus ramos colaterales van a distribuirse desde la cara medial del antebrazo más bien, y pueden llegar a comunicarse con el nervio axial. Esto no es una regla, puede llegar a pasar. En su distribución tendremos un ramo posterior y un ramo anterior, y cada uno va a tener, digamos, su propia distribución. Ya pasando ahora con el nervio axilar o circunflejo, un nervio bastante importante. Es mixto. Este músculo va a permitirnos una inervación sensitiva, así como nos va a permitir realizar acciones. Hablamos principalmente del músculo, en este caso deltoides. Se va a originar del fascículo posterior. Sus ramos colaterales sería del subescapular, que pues penetra por su cara anterior de este músculo, el redondo mayor,
o el nervio del redondo mayor, y también el ramo cutáneo braquial lateral superior, que tiene una comunicación con lo que sería el nervio cutáneo braquial medial y también su propio paso a través de lo que serían los músculos y sus caras anteriores o posteriores. Ahora ya hablando de los terminales, digamos que estos son en forma de abanico, por así decirlo. Suministran, digamos, pequeños ramos a lo que es la articulación glenohumeral, que sería la articulación principal de lo que es lo que llamamos hombro, ¿no? Y bueno, tendríamos también su inervación, los músculos principales en los que actúa. Para finalizar, el nervio radial, este va a originarse desde C5, C6, C7 y T1. Va a utilizar 4. Vamos a ver que es una continuación del fascículo posterior y tendremos su distribución de ramos colaterales. Tenemos más de 5 músculos, son 8, y cada uno con diferente importancia y distribución también, o forma en la que este se desplaza a través de lo que sería el brazo. Ahora tendríamos los ramos terminales, que van a estar divididos, digamos, en 2, que sería un ramo superficial y un ramo profundo, cada uno con ramos o subramos, si lo queremos ver así, para un músculo en específico, u otros simplemente posteriores o anteriores, no con un nombre específico. Y bueno, tendríamos una inervación general que estaba por ramos, colaterales tanto terminales. Entonces, pues bueno, tendríamos los músculos principales en los que está relacionado este nervio radial y las acciones que va a tener cada uno de estos. Que como vemos, estamos hablando de básicamente todo lo que es la extremidad superior. Como conclusión, podemos decir que el plexo braquial es una estructura sumamente compleja, más que nada no solo en su estructura anatómica, sino más bien en sus funciones, ya que no solo hablamos de sentir, ¿no? Sino hablamos también de acciones, contracción, distensión de músculos. También podemos hablar de que este puede llegar a presentar alguna patología, y al tener una patología podemos llegar a afectar acción e inervación, o sea, incluso podemos decir que podemos perder sensibilidad, pero no perdemos acción. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Es por eso, es por su complejidad, porque cada nervio puede ser o sensitivo o mixto, o puede ser de acción. Entonces es muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta, más que nada aparte de los nombres, de sus recorridos o su clasificación, el cómo van a actuar de manera fisiológica, forma de acción en cada persona, cómo van a tener una repercusión en la vida diaria de las personas, ya que a partir de eso depende si es que estamos hablando de patologías o de alguna lesión, qué podemos llevar a cabo para ayudar a esta persona. Y al entender su anatomía, su estructura y sus funciones, es como podemos llegar a un buen diagnóstico y a partir de eso a un buen tratamiento. Y al tener un buen tratamiento tenemos un mejor pronóstico. Y esto es de vital importancia para el paciente principalmente, obviamente, porque al tener un buen pronóstico y al tener claro nuestros objetivos, podemos llegar sin problemas a esos objetivos y cumplirlos. Entonces, tal vez en la estructura anatómica de forma más precisa, tal vez no conocerlo, no aprenderlo, más bien entenderlo, entender su complejidad y también su importancia en la vida diaria.